Te doy la palabra. Gracias, Gise. Bueno, hola a todos. Sí, por fin lo pudimos realizar. Veníamos muy entusiasmadas con toda la propuesta, nos agarró la pandemia y yo ya lo daba, le había dado de baja la situación y bueno, ahí No Gise había remontó. Acá estamos, tratando de darle una nueva mirada a la ESI, la virtualidad, en la que todos tuvimos que aprender un montón. Así que como ahí, como decía Gise, en verdad lo mío, ahí ella decía, ¿no? Psicóloga social, psicodramatista. Hace muchos años que realmente vengo investigando en cuestiones que tienen que ver con el género y desde que salió la ley de ESI, como un poco aprendiendo y viendo qué implicaba, ¿no? Que realmente se cumpla este derecho. Y todos esos nombres, psicodramatistas, psicólogos sociales, los vuelvo a nombrar porque tienen que ver con el cuerpo. La verdad es que mi formación es de base, después hice la licenciatura en educación, le fui como agregando formaciones a mi experiencia, pero si hay algo que la ESI tiene es esto, ¿no? De poner el cuerpo, de poder generar encuentros, vínculos, trabajar en grupo. Así que la verdad que esto de la virtualidad, que es un desafío para todas las áreas, para mí especialmente, pensar la ESI y la virtualidad eh, duplicó, ¿no? El tema de pensar, bueno, cómo se trabajan estas cuestiones a través de esta pantalla, que con todos los contenidos pasa, pero cuando uno toca este nivel de temas que a veces sabemos que abren a situaciones personales, delicadas o que movilizan, bueno, son como otros las antenas, ¿no? Que a veces paramos cuando nos metemos a profundizar un poquito en esto. Eh, Me encanta trabajar la ESI, la verdad es que espero seguramente a muchas de las que están acá también, y por eso están, y espero poder contagiar algo de todo esto que me motiva, que me seduce tanto y que para quienes venimos trabajando, yo la verdad es que vengo con más experiencia en el nivel secundario en la escuela. Y ver que para los estudiantes esta empezó a ser una bandera, que levantaban, que le daba ganas de que en la escuela pase algo que tenía que ver con sus intereses, a mí me llama la atención, ¿no? Como fue siempre pensar, la escuela preguntándose tanto cómo motivar, cómo reenganchar el entusiasmo de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Para que puedan estar ahí, qué es lo que motiva el aprendizaje. Y la ESI viene apareciendo como una de los contenidos que se apropiaron. La verdad es que la juventud se la apropió mucho y reclama que el derecho sea ejercido. Esto como escenario educativo es bastante nuevo, ¿no? En términos de sean los estudiantes los que nos reclamen al cuerpo docente que apliquemos una ley que responde a un derecho que evidentemente se ancla y toca necesidades bastante genuinas. Lo que vamos a tratar de preguntar hoy también es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto genera este nivel de adhesión en el estudiantado, ¿no? ¿Qué es lo que la ESI permite que, que lo permita en todos los niveles? Yo no sé si ustedes quieren ir por el chat, somos 34. Muy bien. Si yo lo voy viendo, si quieren poner en el chat su nombre y en qué nivel trabajan, solamente trabajan o si están estudiando para que podamos tener más o menos un termómetro de, yo sabía que entre las personas inscritas había nivel inicial, primaria, secundaria, eso nos va bien, bastante gente. Bien. Ahí va inicial, secundario. Bien. Vamos a tratar hoy de mechar, yo la verdad es que no sé, como no sabemos bien el piso del que partimos, pero entiendo que por ser la ley tan viejita ya, estamos hablando de una ley sancionada en el 2006, creo que ya hay muchas cosas que todas y todos tenemos conocidas, aprendidas. Vamos a ver si hoy podemos
por un lado, pensar cuáles son esos lugares donde a ustedes les gustaría que profundicemos en cuanto a los temas de la ESI, qué implica, ¿no? Esto tan conocido que es que la ESI tiene ejes. Bueno, ¿cuáles son esos ejes y cuáles son los que están menos abordados o llevan un poquito más de complejidad? No nos podemos meter demasiado en el cruce de la ESI con cada disciplina, porque tenemos por la variedad que somos, pero la verdad es que con todo lo general ya nos queda cortísimo un taller. Así que vamos a tratar de identificar, por un lado, esto, ¿no? ¿Cuáles son aquellos temas y contenidos puntuales de la ESI que quisieran desentrañar un poquito más? Y yo planifiqué este encuentro con algunas posibles dinámicas o formas en las que vengo trabajando, para que también puedan llevarse en cuanto a formas de trabajar. O no, vieron que siempre estas cosas pueden servir como ejemplo o como lo que uno no quiere volver a hacer. Me encantó lo que hicimos, o eso no sirvió para nada, no lo repetiría. Claro. Ya no podemos adivinar los estilos. Bien, primario, inicial, secundario, perfecto. Si alguien no anotó, paren un segundito, que yo les voy a copiar acá un link que vamos a arrancar. Vamos a hacer este primer tiempito de ir conociéndonos y que ustedes puedan contar un poco más de ustedes y de la ESI. Y van a ver que yo les mandé ahí un link que ustedes lo abren y van a ir a un lugar en el que pueden contestar una pregunta. La pregunta es, ¿qué aspectos de la ESI te inquietan? Si ustedes piensan en la ESI, ¿cuáles son esas cosas que pueden tener que ver con los temas, con la forma de darlo, con lo que sea que les hace más ruido, que les inquietan, que les generan más desafío, que no saben del todo cómo abordarlo? Pero no es tanto temas, sino eso, ¿no? Es más personal. ¿Qué aspectos generales de la ESI me inquietan? Vamos a dejarlo ahí. Y ustedes van a ir viendo que a medida que los contestan, ¿ven la pantalla compartida? Sí. Sí, se está viendo. Bien. Esto que estamos haciendo es un mural colaborativo. A medida que ustedes lo van contestando, las palabras más repetidas son las que van al centro y más grandes. Las palabras que no se repiten van a los costaditos y más chiquititas. Pueden poner una, dos, creo que hasta 3 opciones cada uno puede poner. Y 3 opciones. Bien, acá parece como que una de las cosas que más nos inquieta tiene que ver claramente con la sexualidad. El gran tema de la ESI. Después está apareciendo la corporeidad, el abuso sexual. Bueno, dice el abuso, yo le agregué sexual, pero es cierto que vamos a pensar en muchos abusos. Sexualidad, género y abuso van ganando. Sí. Las familias, nacimiento, adolescencia, derechos, embarazo, intimidad, ¿me van? Tabúes, Bien. bien. Entonces estamos pensando en aquello que nos resulta un poquitito más difícil. Extensión de la explicación, imposición, contenidos, instituciones, diversidad de género, adolescencia, nacimiento, niños de inicial. Aparece de varias maneras diferentes, pero lo de inicial aparece bastante. No queda grande porque está escrito diferente, pero está.
explicar por Zoom, las emociones, la reproducción, la vergüenza. Bien. Voy a ver si lo puedo. Bueno, vamos a quedarnos entonces como que aquellas cosas que más inquietan, para ir agendándolas, tienen que ver con la sexualidad, el género y el abuso, como los grandes temas, que evidentemente más dijeron. Bien. Bien. No termina ahí. Ahora vamos a pensar qué es aquello que nos motiva más de la ESI. Ahí tenemos un poco como lo más, iba a decir oscurito, y en esto de repensar las palabras, y hoy vamos a trabajar también sobre eso, quiero dejar de asociar lo oscurito con aquello negativo. Ahí tenemos lo que más nos pregunta. Segundo link, ¿qué es lo que más les motiva de trabajar la ESI? ¿Cuáles son los aspectos que, se entiende, más les motivan? Ya les pongo para que vean, ¿eh? Bien. Bien. Hay mucho muy diferente, entonces no puedo elegir una palabra más grande. Nos motivan cosas muy diversas, mucho más, nos une más lo que nos genera un poquito de desafío o inquieta que lo que nos motiva. Enseñar, religión, decir la verdad, diversidad sexual, prejuicios, reconstruirnos, respeto por el otro, poder explicar, derechos, les adolescentes, la demanda de los pibes, poder identificar problemas, la comunicación, dar posibilidades, cómo tratar al otro, sentimientos del otro, libertad de expresión, respeto por el otro, por los abusos, dar confianza, la libertad, poder explicar, enseñar, libertad, comprender, encuentro, información, garantizar derechos, bien. Ahí van apareciendo algunos más. Bien. Llegan a leer, ¿no? ¿Ustedes la pantalla? Sí. Perfecto. Buenísimo porque es más para todos que para mí. Bueno, como grandes temas, ¿no? Aparece esto de los derechos, las libertades, las diversidades. Mucho esto de poder, los sentimientos, los afectos, ¿no? Poder dar posibilidad, decir. Aprender a escuchar. Eso parece un montón. Aprender a escuchar sale. Es interesante que es aprender a escuchar, ¿no? Como. Bien. Es lo que les voy a proponer como ejercicio para hoy y después vamos a trabajar en grupos. Sí. Ahí María Paula levantó la mano, ¿no? Dale, perdón. Sí, Dale. no, nada más iba a hacer un comentario, quizás si ayuda, porque estoy leyendo que todos ponen las filas, las formaciones, yo toda la vida lo formé, obviamente, nenas y nenes, y en un colegio donde trabajo a partir del año pasado los empezamos a formar con lo que se nos ocurra. Por ejemplo, manzanas y bananas. El que se siente banana se pone con las bananas y sabemos que los chicos no pueden ser una manzana, o sea, es un niño, una persona, pero a veces lo hacemos con frutas, a veces lo hacemos con colores, a veces lo hacemos, si estamos trabajando, yo soy de inglés, con shapes,
hago squares and triangles, si te sentís cuadrado, y es más que nada para que no se maten por las escaleras, seguir teniendo las dos filitas, pero sin determinar si te sentís nene o nena. Por si le sirve a alguno el dato, lo decía nada más. Perfecto, sí. Para eso estamos, para tener ideas y poder debatir juntos. Es ¿Puedo que- hacer una observación chiquitita en cuanto a lo que decían las compañeras? Nosotros, no sé si sabes, Paula, que los empleadores se agrupan en cámaras, ¿sí? Así como nosotros somos sindicato que defendemos a las y los trabajadores, las escuelas en cámaras. Y bueno, y hay cámaras que fomentan y arman estas capacitaciones de ESI sin ideología de género. Y cuando te estoy diciendo ya sabes qué se refiere. Entonces, eso también es un condicionante. Y esa es mi hija, así que voy a apagar el micrófono. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, yo lo entiendo y no me parece menor, y esto que traía recién María Paula, ¿no? De poder pensar estrategias. Lo que sí me parece que está bueno es avancemos todo lo que podamos en transformarnos a nosotros mismos, en conocer la ley, en buscar, tenemos posibilidades, digamos, entre el ideal y lo posible, y está bien que aparezcan acá las limitaciones. Trabaja en una escuela católica, no quieren por esto, en una privada no quieren por esto, a los papás no les gusta que el baño sea mixto, digo, todo eso es real, yo no digo que lo de las familias no sea verdad, todo es cierto. Yo lo que digo es que acá fantasiemos un ratito de máxima, solamente porque a veces el obstáculo de entrada opera para que uno no termine de transformarse. Entonces, el obstáculo de afuera va a estar. Tenemos un poquitito más de chances de pensar estrategias si yo empiezo a escuchar la ley o escucho algo y digo, pero no me van a dejar. La familia, yo no voy a poder. No llego a convencerme, y entonces no llego a convencerme para después buscar cuál es la estrategia con estas limitaciones que mi contexto tiene para que yo lo encare. ¿De máxima o no de máxima? Lo más fácil es la transversalidad de la ley. Que la ESI sea transversal quiere decir que ninguno de ustedes y ninguno de ustedes le pifie cuando pone un ejemplo en el problema de matemática, cuando elige un cuento y reproduce la familia tipo. Eso no te lo van a estar controlando todo el tiempo. El mensaje que vos digas, lo que le digas a una nena o un nene, lo que elijas para los actos. Si el acto vos de entrada lo armaste con nenas y nenes, o si lo pensaste con esta variedad que traía María Paula, digo, yo por eso propongo que avancemos ahora pensando en estarnos permeables a todo lo que vamos a escuchar y después trabajamos sobre los obstáculos reales, no es que no. Pero si no los obstáculos a veces hacen un juego medio raro, ¿vieron? Adentro de uno, es como, es de afuera, pero es un poco útil para mí, mi estructura. Bien. De esto que estamos diciendo, Giselle, ¿puedo seguir o hay alguna mano levantada? Sí, acá, no, sí, las manos no, pero sí, acá, bueno, acá comentaban educación física separados, en nenas y nenes, bueno, seguían aportando sobre esta cuestión. Sí, vieron que existe un reglamento, un decreto, no tengo el número, que dice que está prohibido dividir la educación física por género. Aunque después el director no nos deje, no sé qué, está bueno tenerlo. Yo después, si no está, se los podemos, no tengo el número acá. Es un decreto que dice que no se pueden dividir los grupos por género. Puede ser por elecciones de deportes, por otras cuestiones. Entonces a veces son letras escritas que nos permiten un poquito más de maniobra, ya que están. Bien, como una herramienta más para poder animarnos Así es. a desestructurar todas estas cuestiones, ¿no? Los no ya los tenemos. A ver si es esto. No, ¿puedo hacer una pregunta contra ignorante, algo que no sé? Sí, María Paula. De la ley, porque yo trabajo en 2 colegios privados, y si bien yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas de la ley esta, en ninguna parte vi que decía que era solo para colegios estatales. De hecho, en los 2 colegios privados que yo trabajo se aplica
ESI nos dieron una capacitación como de Sí, cómo... la ley dice que es para educación de gestión estatal y gestión privada. Ah, porque una chica recién decía que en las privadas, o escuché mal yo, que era difícil en la privada, y me quedé pensando en eso, dije, ¿por qué? No, cada vez que hay una ley, que la ley implica un derecho, un derecho no puede separar lo privado y lo público. Ah, ok. La ley es un derecho que le llega a todos los estudiantes. Lo que dicen es que tenés directivos o instituciones que ponen sus propias limitaciones. Sería denunciable, digamos, ¿no? Ahora el Ministerio Claro. de Educación creó un observatorio para la ley de ESI. Exacto. Se supone que las escuelas están obligadas, no pueden elegir hacerlo o no hacerlo, es como que elijan Claro. no estudiar matemática, digamos, ¿no? Pero Ok. bueno. Vimos hasta recién un poquito lo que tenía que ver con esto que estábamos pensando de las puertas de entrada y las actividades iniciales, iban un poco a esta puerta de entrada que dijimos de la reflexión sobre nosotros mismos. Vamos a ver ahora qué son los ejes de la ley. Yo les pido disculpas a quienes ya tienen muy conocido esto y esperaban otra cosa, pero no quiero avanzar sin que haya un piso común, y de paso quienes ya conocen pueden hacer preguntas que van un poco más allá si quieren. Y aportar, obvio. Y aportar. Y además, esta ley lo que permite, por ser un tema que tiene tanta relación con la coyuntura, es que todo el tiempo se mueve, y lo que antes era un eje, digamos, hoy la ley es criticada por su lectura binaria, porque solamente habla de varones y mujeres. Entonces, es una ley que todo el tiempo se va modificando, así que también los ejes están puestos, nos pasaron 14 años para que los vayamos agregando y recreando. ¿Ahí se ve la pantalla compartida? Perfecto. La ley de ESI tiene 5 ejes, que los conocemos y vamos a ver un poquitito qué implican. Vamos a ir con ejercer nuestros derechos. ¿De qué habla ejercer nuestros derechos? Este eje, todos estos ejes no se ven por separados, y cuando la palabra educación sexual termina en integral, la integralidad tiene que ver que cuando yo aborde un contenido, pueda revisarlo a partir de los 5 ejes de la ley. Y ahora vamos a ver por qué. No es que si yo trabajo respetar por la diversidad, puedo no tener en cuenta la perspectiva de género o los derechos o el cuidado de la salud. Cada uno de estos ejes es como una lupa, digamos, desde la que mirar el conocimiento. Entonces yo cualquier conocimiento que aborde puedo revisarlo, y es muy útil desde todos estos ejes. Ejercer nuestros derechos es el eje que más nos liga con el conjunto de leyes que acompañan a la ley de ESI, pero sobre todo, y para mí el primordial, tiene que ver con el cambio de paradigma de la ley tutelar de patronato que teníamos y que todavía tiene muchas prácticas vigentes entre nosotros y sobre todo en las escuelas, a la ley de protección integral. Durante muchos años tuvimos la ley 10.903, que era de patronato, donde hablábamos de menores, donde veíamos a los niños y a los adolescentes como seres incompletos, donde si el pibe tenía un problema, el juez decidía el destino, la voz y el voto de las infancias no era tenido en cuenta. Tenemos una ley que es la 26.061, que lo que nos dice es: los pibes y las pibas tienen derechos. Y tienen derecho a opinar, a que su voz sea tomada en cuenta. Y esto parece alguna obviedad, y sin embargo, y yo creo que esta es una de las cosas que más les gusta a los pibes cuando reclaman ESI, que es: tenemos derecho a decir qué queremos, a decir lo que nos pasa, a contarles lo que sí sabemos y ustedes no muchas veces. Entonces, este eje abajo de cada eje hay una explicación, y me dice un último cartelito, que es para mí a qué revisión profunda nos lleva. Este eje de ejercer nuestros derechos nos implica una revisión profunda del adultocentrismo, donde los adultos y las adultas nos sentimos el eje del saber, y nos cuesta mucho tomar en cuenta realmente en la
en la construcción del conocimiento, en la construcción de experiencias a los pibes y las pibas. Revisar el adultocentrismo no es tan sencillo, porque eso no, acá el que sabe soy yo, y sobre todo si hablo de sexualidad, cuando ustedes decían, ¿cómo escuchamos? No sé escuchar. ¿Cómo hago para tener una escucha libre de prejuicios? ¿Cómo hago para habilitar que el pibe o la piba me puedan contar de verdad lo que están sintiendo, sabiendo que lo que viene de este lado no es una respuesta moral, sino que es una respuesta que va a poder acompañar desde un espacio de cuidado lo que de verdad siente la otra persona? Eso es dificilísimo. Alguien decía ahí, ¿cómo hablo con mis hijos de sexualidad si nunca me hablaron además, no? Escuchar sin tener respuestas predeterminadas al mundo adulto nos cuesta muchísimo. Entonces, ejercer nuestro derecho... Disculpa, Pau, y a veces no está mal, ¿no? De que decir, bueno, no puedo hablar de este tema, o no le puedo dar cierta respuesta a mi hijo, a mi hija, o, bueno, investigaré, pero tratar de salir de ese, como vos decías, ¿no? De estar metido, a mí no me hablaron, bueno, yo no le voy a hablar a mi hijo, ¿no? Tratar de ir rompiendo esas estructuras. Sí, o te hablo desde el lugar de cuídate, ¿no? Enseguida, si me estás contando algo que sale de mi estructura, es como el miedo de, bueno, confiemos, ¿no? A ver, escuchemos qué tiene para decir y desde ahí, porque si no es esto donde los adolescentes se cierran, y si ya saben que el adulto les va a explicar cómo es la vida, los pibes no hablan más con nosotros, como, chau. Porque pasa lo contrario, que por no haber hablado, uno quiere facilitar el diálogo y estar abierto a la escucha y poder hablar con sus hijos. Porque justamente es ofrecerles ese espacio que uno no tuvo en el momento de su crecimiento, ¿no? O que sí hubo, como vos decías, a través de gestos, de frases que bien te iban marcando una mirada de cómo había que ser mujer o cómo había que ser varón, y no más. Tal cual. Y este ejercicio, que puedan poner su palabra, es desde el jardín, es desde el nivel inicial, es a lo largo de la primaria, ¿no? El eje de nuestros derechos es esto de cuántos espacios generamos para que la voz de ellos y ellas aparezca cada vez con más fuerza, confiando en esas voces, que es difícil, ¿no? ¿Qué nuevo lugar tenemos los adultos con la ley y con el cambio de paradigma? Cambiar de la mirada tutelar a una mirada de derecho nos implica un movimiento habiendo sido criado por adultos y adultas que tenían otro modelo. Entonces es repensar cuál es el lugar entonces del mundo adulto y de los docentes, permitiendo que los pibes y las pibas tengan protagonismo y voz. Uno de los ejes. El otro eje, como ya sabemos, es la perspectiva de género, que es por ahí con lo que más se asocia la ley de ESI, o muchas veces es lo cuestionado, ¿no? La ideología de género, como decían. No hay posibilidad de aplicar la ESI sin revisar las construcciones culturales de género que se imponen a partir del sexo de nacimiento. Esto ya lo sabemos, si naces con vulva te dicen que sos mujer, si naces con pene te dicen que sos varón. Estos mandatos se naturalizan y generan diferentes oportunidades sociales para varones y mujeres. Son además el germen de la violencia de género. Y esto es muy importante en este eje. Cuando estamos laburando los estereotipos de género, estamos desarmando los arquetipos de masculinidad, los estereotipos de masculinidad, y con ello estamos desarmando la posibilidad de hombres violentos y la posibilidad de mujeres que puedan estar dentro de vínculos violentos y de... esto es lo que, digamos, cuando decimos trabajamos la perspectiva de género, trabajamos los estereotipos de varón y mujer, ¿por qué prevenimos la violencia de género con esto? Porque en paralelo a esto desarmamos los mitos del amor romántico, del amor y la mujer, el hombre y la mujer como lo que se completa. Trabajar los estereotipos de varón y de mujer nos permite acompañar a los pibes y las pibas en la construcción de vínculos mucho más saludables. También lo voy a dejar ahora acá, porque lo quiero presentar. ¿Qué implica este eje? Implica una revisión profunda para nosotros mismas del patriarcado estructural
vivimos en una sociedad que, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de que la sociedad como estructura es patriarcal. Se organiza adjudicándole más valor a lo masculino y adjudicándole menos valor a todo lo que parezca femenino. Cuando hablamos de patriarcado hablamos de el modo de organización social que tenemos. Me sirve mucho, voy a salir un segundo de la pantalla, para entender el patriarcado y las divisiones de cómo una sociedad prioriza y jerarquiza lo masculino. A mí me encanta el cuento de Caperucita Roja, porque vieron que se dice que el patriarcado adjudica a los hombres todo lo que es el ambiente público y a las mujeres lo privado. Quiere decir esto, ¿no? Que a las mujeres les quedó confinado como algo natural el hogar, sos la reina del hogar, y con eso convencieron a muchas mujeres mucho tiempo. Y esto que aparecía en el primer ejercicio. ¿Por qué los hombres cuando están en la calle tienen miedo? Pero el miedo es en todo caso a que les roben un objeto. ¿Y por qué las mujeres en la calle tienen miedo a que su cuerpo sufra una agresión sexual? Cuando tu cuerpo es el objeto que te da miedo que sea apropiado por otro, el otro te está marcando que ese territorio no es tuyo. Cuando las mujeres salen a la calle y se llenan de piropos, el dueño del espacio, el dueño que es lo masculino, que es el dueño del espacio público, tiene derecho de vos que sos la visitante de ese que es su espacio, decirte lo que quiera. Porque se siente dueño. Por eso vos cuando sos mujer y salís a la calle tenés miedo, te asustás, te fijás a tu hija, le decís que el shortcito que... Y un hombre sale con muchos menos temores. Por supuesto que te pueden robar, digamos, no estamos poniendo para nada en tela de juicio eso. Ya en un ratito les voy a dar para que ustedes hagan grupos y trabajen. Solo me explayo un poquito más para dejar los ejes y después abro la palabra. ¿Por qué lo comparo con Caperucita Roja? Porque el cuento de Caperucita Roja es perfecto para graficar esto. La mamá de Caperucita está en una casa, la abuela de Caperucita está en otra casa. La mamá de Caperucita se encarga de las tareas de cuidado de la otra mujer y la manda a Caperucita a cuidar a su abuela. El espacio de ellas es claramente el del hogar y las tareas que tienen que hacer son las hogareñas y las de cuidado. Cuando Caperucita sale al mundo público, ese mundo está dominado por dos hombres. El lobo que la va a atacar y el cazador que la va a proteger. Dos hombres que saben moverse en ese espacio. Ella no va a poder moverse sola, porque el lobo la va a engañar, la va a comer, le va a hacer de todo. Entonces necesita del cazador que la salve. Este cuento, un poco, a mí me resulta un reflejo tan claro de la organización patriarcal. Esto es decir, que una organización prioriza, porque además, cuando decimos que se jerarquiza lo masculino, decimos que todo lo asociado a Caperucita, la mamá, la abuela, que es lavar los platos, cocinar, cuidar a otro, está desvalorizado, está económicamente desvalorizado, está socialmente desvalorizado, trabajar limpiando casas, cuidando abuelos, cuidando niños, o lo haces gratis o te pagan poco. Trabajar en el ámbito público, manejar, estar, ¿no? El gremio de camioneros, digo, pensemos lo que sí está en lo público, lo que sí es valorado, producir en el afuera, la producción es la misma dentro y afuera. Sin embargo, lo otro sí, tiene un valor social. Esto, asociado a todo lo que sabemos de la construcción de una masculinidad fuerte, segura de sí misma. Si ustedes recorren los cuentos infantiles, podemos ir a Cenicienta, donde el príncipe es el que elige a las mujeres que se ponen en fila para que él las elija. Las mujeres compiten entre ellas para acceder al príncipe. Esperan ser elegidas, ¿no? Bueno, ¿sí? Blancanieves, limpiándole a los 7 enanitos, esperando acostada que el príncipe venga y le dé un beso sin su consentimiento. Son muy gráficos los cuentos. ¿Y de qué hablamos ahí? Ahí hablamos de machismo. Traigo todo esto para poder hacer la diferencia. Hablamos de patriarcado y hablamos de una organización social. Y cuando hablamos de machismo y de micromachismo, hablamos de eso que todos los días reproducimos todas y todos.
una sociedad se puede sostener con una organización patriarcal porque todas y todos reproducimos cosas chiquititas, a veces casi imperceptibles, como el te ayudo en casa de un marido a la mujer, el te ayudo, que ya saben que es como el te marco que esto es tuyo y yo colaboro. Esas cositas chiquititas son las que hacen que el patriarcado pueda sostenerse. Mujeres, varones, otras identidades, todo lo reproducimos. Entonces, en esto que decíamos de la revisión de nosotros mismos y del trabajo curricular, la perspectiva de género nos lleva un montón. ¿Alguien quiere decir algo ahí? ¿Tiene alguna? Vos hice cualquier cosa, avísame. Sí, derecho. Tercer eje de la ley, respetar la diversidad. Que una compañera se tiene que retirar, me está avisando. Que le encanta la jornada, pero por una cuestión de organización dice que ya no puede. Pero dice que está muy conforme y que estás muy dinámica en tu trabajo, dice. Buenísimo, yo le siento que estoy hablando mucho. Respetar la diversidad. Es un eje que en la ley se asoció mucho a lo que tenía que ver con la identidad de género y la orientación sexual. En general, cuando hablamos de diversidad, se lleva hacia ese lugar. Sin embargo, el eje de la ley respetar la diversidad nos permite pensar en todas las existencias identitarias que son necesarias respetar y que la ESI, esto que decíamos antes, ¿no? Nos permite ponerle la lupa. La identidad de género es una que es cómo se autopercibe cada persona, esto que yo les pregunté. ¿Te asumís varón? ¿Te asumís mujer? ¿Te asumís travesti? ¿Te asumís transexual? ¿Te asumís no binaria porque no sentís que sos ni varón ni mujer? La identidad de género no tiene que ver con cómo naciste, sino con lo que vos sentís que sos. Hoy tenemos una ley que avala esto, y las personas las personas travestis y trans, saben que tienen una expectativa de vida de 33 años, no suelen terminar la primaria, porque las instituciones las expulsamos. Entonces, trabajar este eje es fundamental para respetarle el derecho a todas las personas de poder completar con la misma dignidad y aprendiendo de todo lo que tienen para enseñarnos a todos los demás, ¿no? Por eso cuando yo digo en un acto, las nenas hacen esto, los nenes hacen esto, es muy grave, porque el que no se siente ni nena ni nene no sabe qué hacer. Y el que nació con un cuerpo de varón y se sienta nena, queda piloteando en el aire, salvo que yo pueda decirle, vos andá con las nenas, que sería lo que puedo hacer. Estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, no es cómo me siento, si siento que soy varón, mujer, trans, sino por quién siento atracción o deseo. Si soy homosexual, heterosexual, bisexual. Pero también hablamos dentro de la diversidad de esto que decíamos, las etnias, qué pasa con las culturas marrones, aborígenes, negras dentro de la escuela, los cuerpos no hegemónicos, qué pasa con el que es más gordito, la que es más gordita, las personas con discapacidad, cuánto lugar le damos a que realmente todo el mundo se sienta dentro. Desarmando jerarquías y privilegios sociales. Quien nació con pene, se siente varón y encima es blanco y encima no es gordo, tiene un montón de cosas ganadas. Si soy más gordita, si soy más negrita, si encima yo no siento que mi cuerpo corresponde con mi identidad de género, si además no veo bien, no estoy en silla de ruedas, en la pirámide social voy bajando escalones. Como docentes estamos obligadas a trabajar permanentemente estos prejuicios que hacen que algunos se sientan más cerca del éxito social y otros sientan que no pertenecen a todo lo que algunos tienen, ¿no? ¿Qué nos implica entonces este eje? Revisar la visión binaria del mundo, esto es la heteronorma, algunos dicen la presunción de heterosexualidad, que cuando yo estoy frente a alguien, presumo que es heterosexual. ¿Qué sé yo que es el otro, la otra? Cuando yo le digo a un nene, ay, ¿qué nena te gusta? ¿Qué sé yo que le gusta? Pero ya por las dudas le aviso que no le tienen que gustar los de su mismo sexo.
La presunción de heterosexualidad es esto que hay que sacarnos de la cabeza, y cuando ponemos ejemplos, cuando contamos cuentos, cuando buscamos láminas, cuando llegamos a una imagen, poder salir de que las imágenes sean todas flacas, blancas, siempre heterosexuales, siempre familias, siempre todos sin discapacidad. ¿Cómo empiezo a hacer que todo el mundo se sienta parte? Este eje me pregunta eso. ¿Lo que estoy trayendo hace que todo el mundo se sienta parte de esto o estoy dejando un montón afuera? Si yo no hago esto, ¿qué fomento? El homo-odio, antes el gordo-odio, el racismo. Antes se hablaba de homofobia, gordofobia, algunos siguen hablando. Yo la verdad es que siento que las fobias son enfermedades, y estas no son enfermedades, estas son construcciones culturales. Entonces, de fobia no tienen mucho. Ay, me quedan dos. Vamos a hacerlo más rápido. Planteamos respetar la diversidad. Cuarto eje, valorar la afectividad. Y quinto eje, cuidar del cuerpo y la salud. ¿Qué implica el eje de valorar la afectividad? Pareciera muy obvio, hablemos de las emociones, hablemos de los sentimientos. Primero, que es un eje que la escuela, a medida que los chicos y las chicas crecen, se va olvidando. Cuanto más creces, menos posibilidad pareciera que hay de que los sentimientos, las emociones y lo que te afecta esté dentro del contenido de la escuela. Entonces, por un lado es pensar cómo yo cada vez que trabajo algo, tengo presente qué emociones están en juego. ¿Qué lugar doy para que puedan ser puestas en palabras a estas emociones? Y si las trabajo, ¿cómo hago para no encararlas desde, ahora está muy de moda, la educación emocional? La educación emocional y las neurociencias no responden al eje de afectividad de la ESI. Otro tema de otro taller enorme, no lo podemos abordar mucho hoy, pero como cosas claras, generales, la neurociencia y la educación en emociones, vista desde el mercado, vista desde el capitalismo, necesitan gente productiva, necesitan que estemos bien, y pareciera que todo lo que nos pasa es nuestra culpa y lo resolvemos en soledad. Yo acá puse, no la autosuficiencia, sino es pensar cómo se vincula lo personal con lo colectivo. Si yo estoy mal, no me pueden decir que vaya a meditar y que pinte un mandala y que sonría. Porque muchas veces tiene que ver con que se inundó mi barrio, con que mi viejo no tiene laburo y con que no sé qué. Entonces hay cosas que se resuelven y se abordan de manera colectiva. No todo es autoquerete, primero querete vos. Sí, me dicen primero querete vos para que te quieran. Ahora, si yo soy gorda y la sociedad me dice todo el tiempo que no sirvo, que mi cuerpo es feo, no es un trabajo que puedo hacer en soledad. Y si yo soy morocho y me cargan todo el día y me discriminan todos los días en la escuela, que después no me vengan a decir, bueno, vos querete. Yo me voy a querer en la medida en que alguien trabaje con mi contexto, que me quieran también, que mi cuerpo valga lo mismo que los otros. Este tema es delicado y finito, pero es pensar en, puse abajo, implica repensar el carácter político de las emociones. Revisar las emociones también según las que están permitidas y no para cada género. Por eso vemos que se vinculan, ¿no? Que los varones puedan hablar del miedo, que las niñas puedan hablar de la valentía, que también nos permite trabajar esto, ¿no? Que abrazos me gustan, que abrazos no. Es un eje muy vinculado a la prevención del abuso. Poder identificar desde lo emocional qué es lo que puedo y lo que no. Hay un cuento que se trabaja en jardín que tiene que ver con el monstruo de los colores, que por ahí si hay maestras jardineras lo conocen, que vamos a pasar al eje siguiente y ahora cuando compartimos pantalla ustedes lo cuentan. Hay un comentario de Natalia que el verso de la autoestima tapa el laburo que hay que hacer como sociedad. Bien, buen resumen, Natalia, gracias. Lo que yo digo en 15 minutos, sí, vos lo dices en 2. Claro. Gracias. Bien, y me explayo con el último eje y ya vamos al diálogo. Cuidar el cuerpo y la salud. Lo dejé último a propósito, este eje, porque es el eje que cuando pensamos en educación sexual, al que primero vamos. Prevenir enfermedades, prevenir embarazos, cuidar el cuerpo.
Y es el eje que, vamos a ir al final de la filmina, implica revisar el modelo biologicista médico hegemónico. Casi todas las experiencias que tenemos de educación sexual en la escuela, que sí fueron a conciencia y sí fueron planificadas, responden a la experiencia de Johnson y Johnson, la charla del médico que una vez vino, la profe de biología que nos enseñó el aparato reproductor. Eso es pensar la sexualidad asociada a la biología. No está mal que conozcamos el cuerpo, que conozcamos las enfermedades, que sepamos que las mujeres menstruan y cómo. Lo que está mal es que eso quede solo y que la sexualidad quede pegada a lo que hay que prevenir. Cuidado, que la sexualidad te puede contagiar enfermedades, puedes quedarte embarazada. Es como, del placer, ¿cuándo hablamos de qué nos gusta, qué no, qué nos da miedo? Este eje es recontra importante, por supuesto, porque implica el abordaje amplio del cuerpo, de la salud, de la sexualidad, con todos los otros ejes que eso hace a la integralidad. Una sexualidad determinada por el contexto sociohistórico, y no es una sexualidad de lámina aislada, y lleva a trabajar el conocimiento de las partes del cuerpo con sus nombres verdaderos, los modos de cuidarlo, de cuidar a otros cuerpos, cómo prevenir aquello que no deseamos ni nos hace bien, y cómo disfrutar sabiendo qué nos gusta y qué nos da placer. Sí, por favor, Brenda. Hoy me quedé sin internet, así que le vine a robar la oficina a mi madre. Gracias, madre. Que me ofrece prenderme la luz, se hizo la luz. Bien, ahora me callo un rato. El recorrido de los 5 ejes está más o menos, y la noción de integralidad. Bien. ¿Se entendió? Levanten el dedito, como que la entendimos. Bien. ¿Quedó alguna duda? Ahí. Les voy a proponer ahora que durante 15 minutos se van a ir a trabajar en subgrupos. Quiero que trabajen. Ustedes van a poner a aceptar al cartelito que les va a aparecer en la pantalla. En ese mismo momento van a ver en la pantalla solamente creo que son grupitos de 4 o 5 personas. 3, 4 o 5 personas. Quiero que tengan, van a ver que 15 minutos parece un montón y se pasa volando, que puedan repensar entre ustedes esto de la integralidad. ¿Qué sería pensar un eje relacionado con todos los demás? Que es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el cuerpo humano en una clase en cualquiera de los niveles. Vieron que tenemos en general láminas. Infancias Libres, la asociación formada por madres, padres y familiares de niñeces trans, dio una vuelta de tuerca y nos propone una lámina a donde ustedes verán que los cuerpos no son ya los cuerpos que tenemos en las láminas que conocemos. Ven que hay los cuerpos de arriba y tenemos ahí abajo otros cuerpos. Personas con pechos y con pene, nenes con pechos y vulva. Bien, porque estas son corporalidades que existen, que biológicamente existen, y que muchas veces la medicina los obliga a que estén de un lado o del otro, y también representa un poco esto de las identidades que no son vistas en ningún lado. Si ustedes vieran esta lámina, con todo lo que estuvimos hablando, Infancias Libres, que está mirando la diversidad desde la identidad de género, avanzó un montón. ¿Qué le faltaría a esta lámina para pensar la integralidad en los términos que venimos hablando? Perdón, Infancias Libres, se esperaron un montón, yo me animo encima a ir por más. El tema de las discapacidades, quizás. Por ejemplo, ¿qué figura podría haber ahí? Silla de ruedas o chicos con otros, de otras etnias. Entonces ahí dijiste 2 cosas. Discapacidad, podríamos poner a alguien en silla de ruedas. Otras etnias es que podría haber diferentes colores. Bueno, eso cómo sé.
No digo hipoacusia, pero eso es medio difícil de graficar, salvo que tenga un audífono, es medio difícil. No vidente. Lo estamos viendo en esta lámina, pero esto que vos decís nos sirve para pensar cualquier cosa, cuando elijo un video, cuando pongo un ejemplo, cuando... Si alguna persona, perdón, una persona que haya nacido sin algún miembro o se lo hayan quitado, el brazo, la pierna, cualquiera de ellos, eso también no se pone en ningún lado. La verdad que no lo vi nunca. Perdón que estoy con la cámara apagada, pero hoy no la puedo encender. No hay problema, Sabri. Bien, que si nosotros recorremos nuestras aulas, digamos, vamos a poder ver, ¿no? ¿Quiénes son los que nunca y las que nunca están en estas láminas? Ya pudimos hablar de ciertas discapacidades, pudimos hablar de otras etnias, otros colores de piel, otros rasgos. Estas son todas personas, claramente podrían ser europeas o de una descendencia. Podríamos pensar en cuerpos más gordos, cuerpos más flacos, ¿no? Acá no hay otro modelo de cuerpos tampoco reflejado. Lo pongo como ejemplo para pensar esto, ¿no? A veces podemos poner mucho el eje en uno de los aspectos. Yo puedo trabajar una clase de anticoncepción y laburar un montón violencia de género, porque puedo trabajar el preservativo y enfocarme un montón en trabajar la negociación, qué posibilidad tienen las mujeres de exigir el preservativo, ponerle mucha perspectiva de género a esa clase, porque la ligadura de trompas, que es mucho más compleja, se promueve mucho más que la vasectomía, que es un corte de 2 segundos y salís caminando sin internación. ¿Qué hay atrás de eso? Digo, yo puedo elaborar una clase que tenga que ver con eso y meterle perspectiva de género, pero olvidarme de la diversidad y solo pensar la heteronormativa, solo pensar cuidados para las relaciones sexuales o relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Entonces ahí ya la integralidad queda renga. O yo di toda la clase, como estoy haciendo yo ahora, y nunca le di a los pibes lugar para que expresen qué les pasaba y el derecho a la voz y la palabra. Les di una clase magistral, pero nunca escuché qué saberes tienen, qué experiencias. O la afectividad no la tuve en cuenta porque no pudieron hablar de los miedos, de los temores, de las vergüenzas. Por eso para mí los 5 ejes son muy lindos en eso, nos ayudan a pensar la integralidad de un modo bastante interesante. Me ayudan cada vez que escucho a pensar un montón. Y gracias a Sadok por dar el espacio. Bueno, Paula, yo en nombre de la delegación, por supuesto, agradecerte, compartir tus experiencias con nosotros, agradecerle a los compañeros de Delegación Mar del Plata, de Delegación San Miguel que nos acompañan, a los delegados y afiliados de la Delegación Morón, a la gente del espacio Colonia Gutiérrez, que es un espacio también con el que nosotros interactuamos mucho, a la gente de la Universidad de Hurlingham, que también se hizo eco de la actividad. Nosotros cuando pensamos estas actividades le ponemos mucho corazón a las propuestas, así que nos hace súper felices cuando son así también recibidas. Y por supuesto que asumimos ya el compromiso de darles continuidad. Teníamos este año, como decía Paula al principio, proyectadas un montón de cosas que la pandemia un poco se llevó puesta, pero la verdad es que no queríamos terminar este año sin dejar sembradita la semilla de la ESI para seguir trabajándola, porque creemos profundamente en que es absolutamente necesario para... en este ideario que nosotros tenemos de la escuela que queremos y el proyecto de país que queremos, bueno, no puede ser sin ESI, sin perspectiva de género, sin poner fusión, muchas cosas, los ejes que salieron hoy, sin ponerlas en tensión, así que es una puerta que hoy abrimos, que vamos a seguir trabajando, que celebramos que ustedes la recepcionen así y que entonces los esperamos en las próximas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paula. Así que bueno, ya estás comprometida para las próximas, a seguir trabajando. Así que bueno, de a poquito les vamos a ir, bueno, ustedes ya saben, Paula, ahí después me va a mandar el material, yo se los voy a enviar por mail. También la página de Facebook que ella mencionó, también se las vamos a recordar. Recuerden también de seguirnos en nuestras redes, que
estamos durante todo el año enviándoles material sobre ESI. Ahora en la semana sale también un recursero sobre ESI, sobre películas para aplicar en nivel secundario. Hay un bagaje de películas, 30 películas, en el cual van a poder trabajar diferentes temáticas. Así que bueno, a seguir trabajando y a seguir repensando y debatiendo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Chao, compañeros. gracias. Chao, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, Chao. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, muchas gracias por la invitación. Vamos hablando. Chao, Paula, gracias.